Soy Felipe Guerra, abogado del Observatorio Ciudadano y abogado de la representante de las comunidades reclamantes en el caso de Pulpa Textil. En este caso, particularmente, hoy se efectuaron los alegatos en el Tribunal Ambiental. ¿Qué se puede sacar en limpio de esta audiencia? Bueno, esta audiencia de juicio, esta vista de la causa, es la culminación de realmente un largo proceso que comenzó el año pasado con la impugnación de la resolución de calificación ambiental que aprobó de forma irregular el proyecto Pulpa Textil, primero con un recurso de protección y luego con la presentación de una invalidación que en el fondo fue rechazada por el CEA y que ahora nos permitió poder ingresar al Tribunal Ambiental. Y en el fondo yo saco buenos resultados del alegato. ¿Hay algún precedente que se marque en esta audiencia? Mira, para nosotros hay al menos dos cosas importantes. Uno tiene que ver con la forma en la que se interpreta qué modificaciones de proyectos ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nosotros habíamos venido sosteniendo de que este proyecto aumenta en un 20% la capacidad productiva de la planta. Sin embargo, a partir de las preguntas y de las preguntas que hacen los ministros del Tribunal Ambiental, uno puede darse cuenta en el fondo de que los ministros dan con un punto clave, que en realidad este proyecto que se evaluó mediante una declaración de ingreso voluntario al sistema de evaluación de impacto ambiental puede no significar un aumento de producción, un aumento de la capacidad productiva, pero puede significar la sustitución de un proyecto en ejecución por otro sin la correcta evaluación ambiental del proyecto. Y además de eso, como este proyecto ingresó de forma voluntaria, podría generarse más adelante que las plantas, si logra validar esa interpretación del reglamento y de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, poder empezar a modificar sus plantas en funcionamiento sin entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. En concreto, lo que ellos plantean sería como modificar el proyecto original que tenía Celulosa Arauco. Claro, recordemos que el proyecto Pulpa Textil lo que viene a hacer es básicamente facultar a la empresa Arauco, a la planta Valdivia en realidad, a producir pulpa papel craft, que es la que tiene autorizada en este momento, por Pulpa Textil. Y para eso requiere incorporar nuevas piezas al proceso productivo, dos digestores extra a los 10 ya existentes, y además de eso aumentar en 14.400 toneladas anuales la incorporación de sulfato al proceso productivo, al blanqueamiento de la pulpa. Y en el fondo, ahí era donde nosotros señalábamos de que esto significaba un aumento de la capacidad productiva en un 20% de la planta en funcionamiento. Pero el ministro Pastén da con un punto muy interesante, que es en el fondo, ¿qué pasa si la planta, por condiciones de mercado, decide dejar de producir pulpa papel y comenzar a producir solamente pulpa textil, con el consiguiente impacto que eso tiene? Porque recordemos que producir pulpa textil es más contaminante que producir pulpa papel. Entonces, ahí habría una modificación de proyecto con un ingreso voluntario, y en el fondo sin evaluar correctamente los impactos que ese proyecto puede generar sobre el ecosistema y las comunidades aledañas a la planta Valdivia. En cuanto a los riles y a los agentes contaminantes, ¿se habló algo sobre eso? ¿Se marca precedente? Claro, ahí hay un tema bien interesante, porque también las preguntas de los ministros dan con un tema bastante interesante. Recordemos que la empresa ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental señalando de que el área de influencia se circunscribía, que el área de influencia es el lugar que impacta el proyecto, se circunscribía únicamente al terreno de propiedad privada de la empresa donde se encuentran las instalaciones, que es un predio de ciento y tantos hectáreas, desconociendo cualquier tipo de afectación de este proyecto sobre el humedal y sobre las comunidades aledañas, ¿no es cierto? Y eso en el fondo, los ministros le preguntan al CEA, bueno, si ustedes validaron esa área de influencia, ¿por qué luego hacen modelaciones de los riles y de las descargas al aire de la planta que consideran un área mucho mayor que esa? En el fondo el CEA implícitamente está aceptando de que el proyecto no puede simplemente circunscribir sus impactos al predio de propiedad de Arauco, sino que es un proyecto de alto impacto sobre el ecosistema, los ecosistemas aledaños y las comunidades aledañas. Se cuestiona también de cierta forma las preguntas de los ministros el hecho de que no se haya incluido a CONADI, por ejemplo, en el marco de este proceso de aprobación de la declaración. Claro, mira, el tema de la implementación, la historia que hemos visto durante los últimos años, desde que entró en vigencia el convenio 169 de la OIT en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido bastante fluctuante. En un primer momento se negaba la consulta en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, luego de eso se fue aceptando restrictivamente, y lo que tenemos hoy en día es básicamente un reglamento que incorpora esa interpretación de una consulta indígena restrictiva, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? La empresa, al restringir su área de influencia simplemente al predio de su propiedad,
negó cualquier impacto en las comunidades aledañas. ¿Ya? Y el CEA debió haber corroborado esa información y tiene la obligación de reunirse con las comunidades indígenas aledañas para, en cooperación y en participación con ellas, definir si el proyecto en definitiva es susceptible de afectarles directamente. Y eso no aconteció. No aconteció las reuniones previas con las comunidades y no aconteció y no participó la CONADI del proceso de evaluación, porque en el fondo la empresa desde el comienzo negó que existían comunidades aledañas al proyecto. Por último, ahora solo queda dictar fallo respecto a esta... Claro, ahora viene queda en acuerdo el caso y vendría la dictación de fallo. Tenemos que conocer quién va a ser el ministro redactor de este fallo. Y luego de eso, obviamente, queda la posibilidad de presentar el recurso de casación, que es el único recurso judicial que procede en contra de las sentencias de los tribunales ambientales, y eso, independiente, va a depender de quién se sienta perjudicado con el fallo del tribunal ambiental.